Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de endometritis puerperal. Quien les habla, médico residente de segundo año del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Docente de Niños San Bartolomé. Vamos a ver que la endometritis es un cuadro infeccioso bacteriano que aparece entre el primer y el 10.º día posparto. Más frecuente es su incidencia entre el tercer y cuarto día. ¿Consecuente de qué? De una infección posparto del tejido endometrial. Es la infección posparto más común. La endometritis puerperal es 25 veces más frecuente en pacientes que han sido poscesariadas y la mayoría de los casos son polimicrobianos. Involucran tanto bacterias aerobias como anaerobias. Al ser una infección polimicrobiana ascendente del endometrio decidua, vamos a encontrar gérmenes que han colonizado la vagina o el cervix, con alta posibilidad de que invada miometrio, causando una endomiometritis, y parametrios, una endomioparametritis. Dentro de los criterios diagnósticos se encuentran dos o más de los siguientes, ¿no? Son clínicos. Primero, una temperatura mayor de 38 grados, mayor o igual a 38, en dos tomas separadas con 6 horas de diferencia, posterior a las primeras 24 horas posparto. La sensibilidad uterina a la palpación pélvica o transvaginal, loquios con mal olor, la subinvolución uterina, taquicardia, ¿no? Más de 100 latidos por minuto. ¿Y cuáles son las principales causas? Entre el 60 al 70% de estas infecciones son causadas por, como sabemos, ¿no? Polimicrobianos, por gérmenes tanto aerobios como anaerobios. Se tiene en especial a las anaerobias, las peptococos, el peptococos, bacteroides, Prevotella, Clostridium. Y dentro de las aeróbicas, las más frecuentes son los estreptococos del grupo A y B, enterococos, estafilococos, Klebsiella pneumoniae, especies de Proteus y E. coli. El tejido uterino dañado por la cesárea es particularmente más susceptible al Streptococcus pyogenes y al Staphylococcus aureus. La endometritis por clamidia se asocia cuando es más tardío, ¿no? Cuando es 7 más días después del parto. En la endometritis puerperal vemos que es más tanto gérmenes aerobios como anaerobios. Y dentro de este cuadro observamos las bacterias que son más aisladas, más encontradas en los cultivos, ¿no? Dentro de los cocos gram positivos está el estreptococo del grupo A, B y D, enterococcus, Staphylococcus aureus, epidermidis, E. coli, Klebsiella proteus, como ya se ha mencionado. Esto podemos observar en el estudio de Giraldo que comenta. Hizo un estudio con 55 mujeres que tenían el diagnóstico de endometritis puerperal con cultivo, demostrado por cultivo, ¿no? Que se obtuvo con un catéter de triple luz, a las que no brindaron antibiótico profilaxis. ¿Y qué se observó? Se recuperó más de un organismo en el 70% de estas muestras, ¿no? De estas pacientes. Las bacterias y los micoplasmas genitales se detectaron en el 61% y las bacterias solas 20%, micoplasmas genitales solos 16%, anaerobios un gran porcentaje 45%. Aunque los micoplasmas a menudo se aíslan en la cavidad endometrial, generalmente no se requiere tratamiento con antibióticos para la curación clínica en mujeres que solo tienen uriplasma ureolítico, ¿no? Es lo que demostró ese estudio. O sea, también se puede encontrar micoplasma. Bien, dentro de la epidemiología, la endometritis postparto se produce después de 1 a un 3% de los partos vaginales, miran la diferencia, mientras que cuando es parto por cesárea es un 27%, no más un 27%. De por sí ya el parto por cesárea es un factor de riesgo muy importante. La incidencia de endometritis puerperal asociada a parto vaginal presenta una tasa entre un 0.5 a 100, ¿no? En nuestro hospital tenemos el promedio nacional de 0.12, es un promedio bastante alto eh, para el 2018. Bueno, tenemos el informe que se de 2022 del, hasta el año, bueno, hasta el presente año, donde se podía observar que las tasas de endometritis puerperal por parto vaginal
era 0.4 para el 2020 y el parto por cesárea era 1.1. Y las infecciones, o sea, la infecciones de sitio operatorio, hasta un 1.9. Es un porcentaje bastante alto. Eh, la incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud, según tipo de infección, podemos observar que la endometritis, en la tercera fila, vemos, ¿no?, un 0.17, mientras que la endometritis por cesárea 0.30 y la hizo 1.20. Miren, comparen la diferencia con nuestra realidad. O sea, estamos bien, la epidemiología, continuamos entonces a nivel mundial. Kringa y colaboradores el año 2017 informaron unos resultados obtenidos después de haber hecho una vigilancia de la mortalidad por el embarazo, incluyendo las muertes, ¿no?, maternas en Estados Unidos desde 2011 al 2013. ¿Qué se encontró? Que la infección causó un 12.7% de las muertes relacionadas con el embarazo y fue la segunda causa principal. Otro análisis que se realizó en Carolina del Norte del año 91 al 99, publicado por Berg y colaboradores en 2005, informó que el 40% de las muertes maternas estaban relacionadas con infecciones. Bueno, si vemos desde el año 90 al 99, un 40%, y que para el año 2017 ha disminuido, ¿no?, un 12.7%, estas cifras pueden mejorar. Bien, dentro de la fisiopatología se menciona que la endometritis es un trastorno infeccioso, inflamatorio del endometrio. Y esto se puede dividir en dos categorías, ¿no?, histopatológicamente, si es una aguda o si es crónica. Dentro de la endometritis aguda, que se caracteriza principalmente por la formación de microabscesos y la invasión de neutrófilos en el epitelio superficial del endometrio, la luz de las glándulas y la cavidad uterina. Los resultados de los ensayos controlados aleatorios han demostrado que la endometritis aguda no está asociada con reducción del embarazo, no está asociada a infertilidad. Mientras que la endometritis crónica tiene características más a nivel de la histopatología, cambios edematosos, superficiales endometriales. Hay alta densidad de células estromales, maduración disociada entre el epitelio y el estroma e infiltración de plasmocitos del estroma endometrial. Bien, entonces vemos que la infección porperal después del parto vaginal involucra principalmente el sitio de implantación placentaria, la decidua y el miómetro adyacente, ¿no?, o las sedaciones cérvico-vaginales. La patogenia, cuando es parto por cesárea, es más de incisión quirúrgica infectada. Las bacterias que colonizan el cuello uterino tienen acceso al líquido amniótico durante el parto, ¿no? Después del parto invaden el tejido fertilizado, hay celulitis parametrial, sigue con la infección del tejido conjuntivo fibroalveolar. Si es que nosotros tratamos tempranamente con antibiótico, vamos a poder controlar la infección. Otra clasificación es la endometritis precoz, si es que se produce inmediatamente 24 horas postparto, es más monomicrobiana, se asocia a Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico de grupo A o B, ¿no?, dentro de Staphylococcus, Agaractidae, Clostridium. Y la tardía, que es el 15%, es la más frecuente, que está entre el primer y sexta semana, sexta semana postparto. La endometritis tardía dice que puede ser más leve, no sé, todavía se puede iniciar tratamiento oral y es asociada con Clamidia trachomatis. Pero acá vamos a observar, según este reporte un poquito antiguo, donde ya se mencionaba los factores de riesgo. Los factores de riesgo están, ¿no?, las principales son rotura de membranas mayor de 6 horas, trabajo de parto prolongado, que el parto por cesárea, parto inducido, trastorno hipertensivo del embarazo, no como la preeclampsia, partos pretérmino, anemia, fueron asociados a endometritis puerperal. Y aquí tenemos los factores de riesgo actualmente que se conocen, ¿no? La cesárea, vaginosis, corioamnionitis, trabajo de parto prolongado, RPMI prolongado, múltiples tactos vaginales, líquido amniótico meconial,
son factores de riesgo para desarrollar una endometritis. Mencionamos que el diagnóstico es clínico, pero tenemos apoyo al diagnóstico, en este caso la ecografía, ¿no? La ecografía transvaginal. Esta imagen de ultrasonido, por ejemplo, podemos ver en la imagen A que es un útero en el 7.º día postparto. Hay endometritis, ahí vemos el patrón ecomixto. Aquí observamos en la flechita que separa la pared anterior de la posterior, ¿no? En la segunda imagen se observa, este ya es un útero 14 días postparto, este de aquí es ya una cesárea, y hay varios focos ecogénicos en el segmento uterino, varios, ¿eh? En aquí, representan la cicatriz en el sitio de incisión. En la tercera imagen, también una paciente de 7 días postparto. Aquí tenemos el factor de riesgo es que se le había realizado una extracción manual de placenta. Y hay focos hiperecogénicos, donde menciona, ahí está la flechita, ¿no? Que representan gas. Bien. Profilaxis antibiótica. ¿La profilaxis antibiótica disminuye el riesgo de endometritis? Claro que sí, de forma significativa tras diferentes procedimientos, ¿no? Por eso que las guías mencionan la indicación de darse fasolina 2 gramos endovenoso en dosis única, siquiera 1 hora previa al corte de piel. Eh, Hay otros antibióticos, el Cefminox, ¿no? También, pero bueno, anaerobios. Nosotros usamos la cefazolina. Si es que es alérgica a la penicilina, se puede administrar Clinda y metronidazol también. ¿Y cómo tratamos una endometritis puerperal? Recordar que todos los casos se ingresan. Todos van a hospitalizar el tratamiento antibiótico endovenoso de primera elección. Rueda y colaboradores, según el Fetal de Barcelona, recomienda el piperacilina tazobactam o ceftriaxona más metronidazol, y si es que hay factor de riesgo para que se hable, dar ertapenem, ¿no? Es como mencionan en este esquema. Pero esto es el Clinic de Barcelona. Nosotros tenemos esta guía, que es la de clindamicina más gentamicina, que es la que usamos en el país, en el Perú y en el hospital. Según el Williams de Obstetricia, dice que más del 90% de las pacientes pueden ser tratadas y evolucionar favorablemente después de brindar esta terapia antibiótica. Se conoce como el estándar de oro, ya que tiene del 90 al 97% de eficacia, como una dosis de gentamicina una vez, ¿no? También se pueden dar combinaciones, clindastrona, penicilinas, vancometronidazol más AMPI, más Genta y carbapenem si es que hay riesgo de que se ave. Como mencionaba, estas incluyen infecciones de herida, infecciones pélvicas, ISO, endometritis, todo, ¿no? Vemos la siguiente imagen, es un estudio de Cochrane que se realizó para ver qué regímenes antibióticos se pueden administrar para la endometritis postparto. Incluyó 42 ensayos, más de 4.000 participantes, estudiaron 20 estudios y compararon la clindamicina más un aminoglucósido, ¿no? En este caso usaron la gentamicina. ¿Y qué observaron? Que la clindamicina intravenosa más gentamicina es más eficaz que otros antibióticos o combinaciones de antibióticos para el tratamiento de la infección del útero después del parto. Entonces se administra, vemos la dosis de gentamicina, 5 miligramos por kilo cada 24 horas, 3 veces al día. Para pacientes con función renal normal se puede ajustar la dosis, ¿no? Bien, aquí nos observa. Aquí vemos el correcto flujograma. Entonces, si tenemos una puérpera con fiebre posparto, pasando las 24 horas, con las características clínicas, ¿no? Sensibilidad uterina, logios con mal olor, subinvolución uterina, diagnosticamos endometritis. Administramos oxitocina, iniciamos antibióticos. En este caso, la combinación Clinda-Genta. Y sus antipiréticos, ¿no? Condicionales a la temperatura. Se evalúa por ginecobstetricia si es necesario, se realiza una ecografía pélvica, se puede observar si es que hay restos endouterinos, si es que hay, se hace un legrado uterino, si es que no, vemos una evolución favorable, consideramos el alta después de administrar los antibióticos, ¿no?
Si es que continúa con fiebre más de 48 horas, ya buscamos otras causas, vemos sepsis, complicaciones, hay que derrotar antibióticos. Incluso se puede pensar en entrar, ¿no?, nuevamente en una laparotomía. Pero esperemos que no sea el caso, ¿no?, sino llegar al alta y la evolución favorable de la paciente. Un tema que también se puede aplicar en caso sean necesarios es el legrado aspirativo, ¿no? Si es que hay retención de restos placentarios, si es que se tiene un endometrio heterogéneo engrosado, vascularización en el Doppler, o si es que aún se tiene beta-HCG positiva, hematometria, coágulos, se puede realizar un legrado aspirativo, ¿no? ¿Después de qué? De realizar mínimo 6 a 12 horas de antibiótico endovenoso. No se coloca misoprostol, no se coloca ergotamina tampoco. Se utiliza preferentemente la cánula de aspiración, ya, no el Alegra, sino el Ameu, en este caso. Y se envía el material obtenido para estudio microbiológico en frasco en recipiente estéril y anatomopatológico. Bueno, esa es la recomendación de Roy, ¿no? Para, según el Clínic de Barcelona. Pero tenemos claro entonces que la endometritis es una patología bastante frecuente, que tiene un tratamiento antibiótico y que debería ser prevenible también. Eso es todo. Muchas gracias.